Sofía Vanelli. Sofía, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por esta cálida bienvenida. Gracias a vos, Sofía, por la comunicación. Y quería preguntarte, va terminando un año eleccionario, y te pregunto, ¿dónde está parado hoy el peronismo? En particular el peronismo bonaerense, ¿no? Que ganó aquella elección del mes de septiembre, pero que luego después perdió a nivel nacional, incluso en la provincia de Buenos Aires, por muy poco margen en octubre. ¿Cómo queda parado de cara al año que viene el peronismo en general? Yo creo que, bueno, primero hoy tenemos que trabajar de las próximas sesiones, digamos, por lo menos en términos legislativos. Tenemos que discutir presupuesto, ya próximamente, digamos, tenemos la sesión mañana, entra, digamos, endeudamiento y varias iniciativas legislativas más. La verdad es que en principio nos toca, digamos, terminar de generar herramientas que la provincia de Buenos Aires necesita, de cara también a dar respuesta digamos, a una gestión que efectivamente el gobernador está llevando adelante, donde el Estado es un motor y genera, digamos, pulsión, o sea, está presente en las escuelas, está presente en los hospitales, está presente en la vida de las pymes, en obras, con mucha dificultad, por supuesto, producto de la ausencia del Estado Nacional, que hoy nos debe 12 billones, o sea, 12 millones de millones, realmente una suma muy compleja, y una provincia que viene hace un tiempo largo teniendo, digamos, un déficit respecto, digamos, de la coparticipación, ¿no? Aportamos mucho, el 35 o a veces el 37%, y efectivamente, digamos, a nivel de coparticipación recibimos entre un 22 y un 23%. Entonces estamos hablando de una provincia que empuja un montón en la Argentina, pero que no tiene respuestas, digamos, por parte de un Estado Nacional que debería redistribuir los fondos. Bueno, hay plata para, digamos, para una CIDE que no sabemos en qué gasta, hay plata, digamos, efectivamente para intentar reimprimir las boletas cuando les sale mal o cuando efectivamente se les cayó el candidato, pero no hay plata para la provincia de Buenos Aires. Digo, hay una lógica también por parte del gobierno muy compleja. Uh-huh. Y de cara al peronismo, digamos, a lo que viene, yo creo que nosotros tenemos que arrancar muchos debates. Entre algunos debates digamos, que van a estar en agenda y que de alguna manera van a empezar a discutirse en el orden nacional, en la nueva composición de diputados de nación, es la reforma laboral, por ejemplo, que claramente el gobierno no viene llevando o no viene mostrando la letra como hizo así con la ley base, pero que genera especulaciones en relación a la letra y que efectivamente viene diciendo a través de distintas voces la pretendida reforma, ¿no? Pero que en la letra fina no la vemos. Nosotros particularmente desde Frente Renovador estamos muy preocupados, estamos abocados en realidad a escuchar, a interpretar la realidad de los trabajadores de las apps, que creemos que es una de las nuevas formas de trabajo, que efectivamente llegó para quedarse, que es, digamos, tiene algunas fortalezas a la hora, digamos, es una salida rápida laboral, pero que cuando se transforma en una herramienta eterna, lo que genera de alguna manera es una desprotección al trabajador. Digo, acabo de ver a un pedido ya irse. Digo, y efectivamente el promedio de viajes que tiene que hacer ese muchacho que acaba de cruzar por el lado mío son 462 para poder llegar a un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Que está en un esquema de monotributo, que efectivamente cuando sea grande va a tener una jubilación con suerte si no eliminan el monotributo en base a la mínima, que efectivamente si le pasa algo, si se cae, si se rompe una pierna, si tiene un accidente, Dios quiera que no, efectivamente esa persona no tiene nada que lo resguarde, no tiene seguro de ART, no tiene efectivamente, o le roban la moto, digo, hay algo que sucede en los trabajadores de las apps, y que es que comparten el riesgo empresarial, y lo comparten de una manera alta, participativamente, pero sin recibir nada a cambio en algún punto, porque no le muestran la lógica del algoritmo, no pueden discutir el valor del mínimo, están todo el tiempo a la espera de que efectivamente puedan salir o no a hacer un viaje, no tienen un mínimo de viajes garantizados. Digo, hay una representación que está ausente
y que en esto de la virtualización, de que, bueno, efectivamente no habría un empleador atrás de la app, sino que es un algoritmo mágico que regula la relación laboral, algunas empresas que claramente tienen un look, ¿no? Y si buscamos un poco más quiénes son los dueños más, digamos, va a ahondar a entender, digamos, las razones. Digo, BlackRock es uno de los dueños de una de las apps, digamos, de delivery más importantes. Creo que concretamente empezamos a entender los vínculos especulativos que hay, digamos, por parte del gobierno en la flexibilización de estos mecanismos a la hora de generar trabajo, ¿no? Mi pregunta respecto de los trabajadores de las apps es, primero, si ese sujeto social está dispuesto a ser representado, ya sea políticamente, sindicalmente, y de la mano pregunto también cuáles serían esas mejoras que se le puede dar a ese trabajador desde el Congreso. Yo no sé si están dispuestos, la verdad que he encontrado opiniones, te puedo decir, opiniones diferentes. He encontrado algunos que efectivamente creen y otros que no, que efectivamente no creen que sea necesaria la representación. Otros dicen, sí, esto no puede ser eterno, me sirve para... y todo depende de dónde, digamos, de cómo llegó a su vida ese trabajo. Si llegó para darle respuesta a una pérdida de empleo, y te digo, si es una persona grande, es más complejo, o si es una persona joven que necesita, digamos, arrancar rápido y que después termina encontrando o lo hace como segundo en un... Lo que nosotros estamos viendo también es que hay mucho pluriempleo. Yo creo que hay que democratizar de alguna manera lo que está pasando en las aplicaciones, porque si no también esa información no permite a los usuarios, a los que eligen, digamos, tener el poder de discusión. Claramente, cuantos más rapis haya, menos va a valer el viaje en términos, digamos, de mercado, ¿no? Uh-huh. Y en esa lógica, me parece que lo que estamos, digamos, si no generamos leyes que protejan, y claramente va a ser muy complicado, digo, sostener sistemas previsionales, sostener además el futuro de esos trabajadores, cuidarlos, y todo llega en algún momento en la vida. Entonces, si nosotros no prevemos leyes que cuiden y protejan a los trabajadores y a las trabajadoras, esencialmente, son más varones que mujeres, ¿no? También recién hay como una impronta de algunas mujeres trabajando, como lo mismo respecto, viste, de Uber y Cabify, choferas, digamos. Sofía, te llevo un tema, hablabas antes de que se va a votar en provincia presupuesto, endeudamiento, pero más allá de eso te pregunto, ¿cómo ves lo mismo, pero en Vicente López, donde, bueno, vos trabajás también en el territorio? ¿Cómo estás viendo hoy Vicente López con el tema tasas, con el tema presupuesto? Y yo hicieron la preparatoria de la fiscal y la impositiva, digamos, lo que en términos, digamos, de ADL, por ejemplo, vimos que el impacto puede llegar a ser en un 80%, no en todos los casos, no en todos los casos porque aumentan el valor de las propiedades, y cuando aumentan el valor de las propiedades el impacto del índice corrector es distinto. El índice corrector está más o menos en 1,22 o 1,20, no recuerdo exactamente. Entonces seguridad e higiene es un 30% de aumento. Pero sí sigo viendo algunos servicios que el municipio, a nuestro entender, debería producir o obtener de alguna manera el servicio del vecino de manera más accesible, como por ejemplo la poda, corte de raíces. Realmente hay mucho problema en la vía pública con el arbolado. Sigue siendo muy baja la cuota de intervención por parte del municipio y muy alto el pago. Ahora agregaron, digamos, la poda en altura para poder efectivizar una poda en altura, que es con un brazo elevador, y la base para pagar es 1.250.000 pesos. O sea, es muy difícil que un vecino, salvo determinados tipos de vecinos, pueden efectivamente hacerlo, puedan abonar, y bueno, y es un peligro realmente tener árboles con el cambio climático como está, con las lluvias, digamos, que basta con recorrer un día después de una lluvia muy fuerte, que ves en la calle cómo están, digamos, las ramas de los árboles, lo que se produce en los daños respecto de los vehículos. Es realmente complejo,
y muchos no son conscientes, digamos, de la responsabilidad de tener un árbol en la puerta, pero que efectivamente no terminan de poder ser, digamos, digamos, para poder podar el árbol, para poder intervenir tenés que solicitar autorización. Hay una serie de cuestiones que el municipio genera alrededor de eso que es bastante complejo, ¿no? Y lo mismo las veredas. Me parece que ya hay un recorrido de distintos municipios, como el de San Fernando, donde hizo intervenciones muy fuertes respecto de la vereda, donde hubo de alguna manera una homogeneización, no solo estética, sino respecto de a la hora de dar respuesta para garantizar mejor accesibilidad a las personas mayores, a las personas con discapacidad, incluso a las mamás que andamos con los carritos sorteando las raíces, digo, con alguna dificultad. Me parece que, digamos, todavía el municipio sigue sin esa respuesta, y ahí algo me llamó mucho la atención, digamos, que es que están buscando cobrar los cursos en el centro universitario y algunas formaciones. Es un valor económico, no digo que no, pero que efectivamente no todos pueden pagarlo, y me parece que si había algo interesante que Vicente López venía haciendo es en el desarrollo de crecer, de alguna manera, en distintos estamentos educativos. Digo, el universitario que se ha arancelado me parece que no creo que hay otros ajustes que se pueden hacer y no postergar de alguna manera una educación gratuita de calidad. Sofía, te pregunto, para cerrar respecto a esto también de Vicente López, ¿se ha engrosado el número de concejales de Fuerza Patria en el distrito? ¿Son la principal oposición que hay hoy al gobierno de Soledad Martínez? ¿Vos estás dispuesta de acá al año que viene o al próximo a ser la referente del espacio, a ser candidata a intendente, por ejemplo? Y a mí me encantaría hacerlo, la verdad, en términos reales, pero nosotros atravesamos discusiones internas, digo, no es la primera vez que he decidido, digamos, acompañar. Digo, me parece que también hay que ver si tenemos o no posibilidades de tener internas abiertas. Digo, hoy con la PASO suspendida con la última elección y con la provincia habiendo ganado terreno en elecciones provinciales, yo creo que la herramienta de la PASO está en discusión. Me parece que sí, por supuesto, digamos, pero necesito de alguna manera ganar consenso, y los consensos se ganan en el terreno político. Claramente hay una construcción de bloque, digo, esto no tenemos que poner el carro delante del caballo. Me parece que hablar de candidaturas en un momento muy preliminar es difícil ponerlo en lo tangible, no en el mundo de lo tangible, pero sí me parece que todas las fuerzas políticas conocen mi vocación y concretamente también conocen, digamos, mi forma de trabajar, y además que si no tengo la oportunidad también acompaño, digamos, entiendo, soy una buena compañera. Por supuesto que si tenemos la oportunidad de representar a todo el conjunto del peronismo y concretamente de Fuerza Patria en este momento, vamos a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sofía, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.